Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a tener un tema que muchos de ustedes me han solicitado en mi canal y es cómo elaborar una tesis, cuáles son las partes de una tesis y también algunos tips o recomendaciones que yo puedo darles si están en el proceso de elaboración de una tesis. Todo eso lo vamos a abordar hoy y como es un poco extenso, vamos a dividir el video en dos partes. En una primera parte vamos a ver las partes de la tesis, la introducción, los objetivos, los antecedentes y en la segunda parte vamos a hablar del cuerpo de la tesis, las conclusiones, las recomendaciones, los anexos y la bibliografía. También voy a dejarte en la descripción de este video mi tesis de maestría, por si quieres revisarla y te puede retroalimentar y ayudar un poco. Sí, antes de continuar, si es la primera vez que estás viendo un video en mi plataforma educativa, te invito por favor a suscribirte a mi canal y activar la campanita para recibir las notificaciones de mi nuevo contenido, porque tengo nuevos tutoriales de español todos los días. Entonces, obviamente, vamos a comenzar con la definición. ¿Qué es una tesis? Una tesis no es más que un trabajo de investigación donde tú te planteas un determinado tema, un problema de investigación, haces preguntas de investigación, planteas una hipótesis, propones una metodología de levantamiento de datos, puede ser una metodología cualitativa, cuantitativa, haces un análisis de estos resultados y emites conclusiones y recomendaciones con una determinada bibliografía y con los anexos. Es probablemente uno de los trabajos científicos más importantes de toda tu vida académica, porque recuerde que para graduarte de licenciado, de máster o de doctor, es muy importante que tú entregues una tesis. Casi todas las universidades del mundo te exigen para entregarte tu título que tú pruebes los conocimientos a través de la realización de una tesis y de su defensa. Quiere decir que no solamente la vas a escribir, sino que la vas a defender ante un jurado calificador que te va a hacer preguntas de la tesis. No obstante, si la tesis la hiciste tú, si llevas 3-6 meses elaborando tu tesis, recuerda que absolutamente nadie en ese jurado va a saber más de tu tesis que tú. Por eso yo te voy a dar una recomendación que es muy personal. Para mí la tesis debes hacerla sola o solo, para que tú manejes toda la tesis desde el planteamiento del problema, la hipótesis, la introducción, el marco teórico, los antecedentes, los resultados, las conclusiones, las recomendaciones y la bibliografía. Hay gente que se divide la tesis y entonces pasa que al momento de las preguntas del jurado te hacen una pregunta de algo que tú no manejes de la tesis. Entonces yo te recomiendo que la hagas sola. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la tesis? Es probar que tú tienes las capacidades para obtener un título, pero también dar un aporte a tu disciplina de estudio. Es decir, que el tema de tu tesis tiene que corresponder a un problema real y tú tienes que ayudar a buscarle solución a ese problema. Incluso, te voy a dar un dato interesante. Vas a tener una hipótesis en tu tesis y puede ser que a lo largo de tu tesis te des cuenta que no se cumple esa hipótesis. O sea, lo que tú creías que iba a pasar no sucede. Esto no significa que tu tesis esté mala, porque es igual de importante que tú pruebes que una tesis es verdadera a que tú pruebes que es falsa, porque si es falsa, esto va a ayudar a la comunidad científica a que se busquen nuevas alternativas o nuevos mecanismos de solución a este problema. Entonces no hay problema si la hipótesis no se cumpliera, eso no invalida tu tesis. Ahora, ¿cuáles son las partes que tiene que tener una tesis? Bueno, una portada donde esté el título de tu trabajo, tu nombre, el nombre de tu tutor, el nombre del jurado calificador. Normalmente se pone el logo de la universidad también. Tienes que ponerle fecha, el lugar donde se va a defender la tesis y obviamente esos aspectos ya de forma que puede ser que la universidad te pida determinados detallitos, pero en sentido general la portada de eso es lo que lleva. Tiene que ir una dedicatoria donde tú dediques tu tesis a personas que contribuyeron mucho en la elaboración de tu trabajo y estas personas pueden ser tus padres, tus amigos, puede ser una institución que te apoyó económicamente
o que te proveyó de mucha información. También deben ir los agradecimientos, donde tú le puedes agradecer a tu tutor, por ejemplo, si él tuvo realmente una función muy importante de acompañamiento durante toda tu tesis. Pero sí voy a hacer esta aclaración. Tanto la dedicatoria como los agradecimientos son cosas breves, o sea, 2 oraciones cuando máximo. Son cosas muy puntuales donde se pone dedicado a mis padres, gracias a mis mejores amigos, puedes poner el nombre de alguien, pero es algo muy breve. Luego tienes que colocar el índice. En el índice, obviamente, van a ir todas las partes de tu tesis, o sea, todos los capítulos. Tiene que ir el título de tu trabajo de investigación y tiene que ir un resumen o un abstract de todo tu trabajo de investigación. Por eso yo te recomiendo que el resumen lo hagas de último. ¿Por qué? Porque en el resumen tú vas a hablar un poquito de tu tema, de tus objetivos, de tu hipótesis, de los hallazgos que encontraste, recomendaciones y conclusiones. Entonces, el resumen solamente se puede escribir al final, porque tú vas a iniciar la tesis con un problema, con objetivos, vas a ir a investigar, vas a buscar antecedentes, vas a hacer tus fichas bibliográficas, vas a aplicar tus instrumentos de levantamiento de datos, que puede ser encuestas, entrevistas, grupos focales. Después vas a procesar esos datos, luego vas a analizar los resultados obtenidos y vas a emitir conclusiones y recomendaciones. Quiere decir que el resumen, aunque va al inicio de la tesis, se tiene que escribir al final cuando tengas toda esta información. Ahora también tienes que plantear tu problema de investigación y tus preguntas de investigación. Es decir, ¿cuál es el problema que tú quieres abordar? ¿Qué preguntas de investigación van a estructurar tu problema? Tiene que haber un marco teórico donde evalúes y coloques las principales teorías sobre las cuales tú estás respaldando tu trabajo de investigación. También tiene que haber una hipótesis, que es lo que tú te propones probar. Tiene que haber un objetivo general y no más de 3 objetivos específicos. Por favor, no hagas más de 3 objetivos específicos, porque entonces la tesis se va a volver eterna. Un objetivo general y 3 objetivos específicos. Además, tienes que indicar la metodología, si es una metodología cualitativa, cuantitativa, si va a haber levantamiento de datos a través de encuestas, qué tipo de metodología tú vas a emplear, el método deductivo, el método inductivo. Aquí en la metodología lo vas a explicar. La metodología es básicamente de qué manera tú vas a obtener la información que vas a analizar. Y luego vienen los resultados, que son los hallazgos, que a través del levantamiento de datos o de información encontraste, tienes que hacer un análisis y una discusión de estos resultados. Es decir, no solo poner resultados, no. Pones los resultados y contextualizas y explicas qué es lo que significa esto. Tiene que haber conclusiones, ¿ok? Y recomendaciones, bueno, en base a lo que yo encontré, según mi problema de investigación, entonces yo emito las siguientes conclusiones y recomendaciones. Tiene que haber una bibliografía donde cites todos los autores que tú consultaste. Y recuerda que por eso, a lo largo del proceso de investigación, tú tienes que ir haciendo anotaciones bibliográficas, tienes que ir haciendo lo que se llama la bibliografía anotada, que yo lo expliqué en otro video, y también debes ir haciendo tus fichas bibliográficas para que al final de la tesis no vayas entonces a ir a revisar nuevamente todos los libros, los videos, todo lo que originalmente investigaste, porque sería gasto de tiempo y de recursos. Entonces tienes que ir a lo largo de la elaboración de tu tesis, ir escribiendo las citas directas, las citas indirectas, donde indiques la página, el libro de texto, el autor, toda esa información bibliográfica. Luego vas a tener una página de anexos, una sección de anexos, donde vas a incluir figuras, fotografías, puedes incluir una muestra de la encuesta que aplicaste o del documento que te sirvió para llevar a cabo tu grupo focal. Eso va en la parte de los anexos y no es obligatorio, hay trabajos que no llevan anexos. Y una hoja metodológica. Esta hoja metodológica normalmente no se incluye dentro de la tesis.
sino que es una hoja metodológica que te permite a ti tener a la mano la información más importante de la tesis. Vamos a ver más adelante cómo se elabora. Pero esta hoja metodológica normalmente no se incluye dentro de la tesis, pero sí es importante porque ahí tienes lineamientos esenciales de tu tesis. Ahora, ¿qué función tiene la tesis dentro del medio académico? Bueno, como la tesis parte de un problema o de una pregunta de investigación, el objetivo de la tesis es responder a esta pregunta de investigación. El objetivo de la tesis es aportar, al ambiente académico. Por tanto, con ella pretendemos exponer un tema, argumentar una posición, informar a la audiencia si es una tesis descriptiva, persuadir a la audiencia. Y por tanto, la tesis tiene que tener algún hallazgo científico, incluso cuando ese hallazgo científico sea que tu hipótesis no es válida. Ahora, ¿cuál es la estructura básica? La tesis se estructura normalmente en capítulos, en apartados y a veces en subapartados. Cada capítulo tiene que estar enumerado y tener un título que especifique el contenido. El vocabulario de la tesis tiene que ser un vocabulario científico, ¿ok? Y por eso tienes que cuidar mucho también la ortografía y la redacción. Ahora vamos a ver las partes. Tenemos la sección inicial, el cuerpo del trabajo y la sección final. ¿Qué es lo que va en la sección inicial? Tiene que ir la portada, la dedicatoria, los agradecimientos, el índice, una lista de tablas y figuras si vas a usar. Si no hay tablas ni figuras, pues no se pone. Tiene que ir un resumen, que es muy importante porque es como una invitación a que el lector lea tu tesis. Y por tanto, yo les decía que el resumen se escribe al final de la tesis. Un epígrafe y una introducción. Ahora, ¿qué es lo que debe ir en la portada? Bueno, pues tiene que ir el nombre de la universidad o de la escuela técnica, depende, la facultad o el departamento, el título obviamente del trabajo, el grado al que uno aspira, si es máster, licenciado, economista. Bueno, obviamente el nombre del autor, el lugar, el mes, el año de presentación de tu tesis o de defensa y los nombres del jurado calificador. Luego, un poquito para dar algunos tips sobre cada una de las fases, la dedicatoria es un escrito donde sencillamente tú dedicas tu tesis casi siempre a tu familia. En los agradecimientos se agradece a tu tutor o a la institución que financió tu proyecto. Y son buenos elementos para agradecer a todas esas personas que estuvieran involucradas y sin las cuales probablemente tu tesis no hubiera tenido una buena culminación. No obstante, no son obligatorios. Esto es opcional. Yo sí lo recomiendo porque hace ver la tesis de una manera más bonita, más florida, pero como les digo, no es obligatorio incluir dedicatoria y agradecimientos, aunque yo sí lo recomiendo. Tiene que haber un índice, ya todo lo que viene es obligatorio, porque es importante que las personas puedan ver paginados todos los capítulos de la tesis. Tiene que haber una lista de tablas y figuras y es importante que tengan en cuenta que la lista debe contener el número y el nombre completo de cada tabla, así como los datos generales de la fuente y la página donde se localiza. Obviamente esto se incluye si tienes tablas, si tienes figuras, y si estas tablas y figuras son de elaboración propia, tú lo colocas, pero si son tomadas de otro lado, lo tienes que hacer citando adecuadamente para evitar así el plagio académico. Ahora, el resumen. El resumen es muy importante en una tesis. Es importante porque en el resumen tú vas a poner a rasgos generales cuál es tu tema, cuál es el objetivo general, los objetivos específicos. Vas a hablar un poco de la justificación, de los antecedentes de tu trabajo. Vas a hablar obviamente un poquito de los objetivos. Puedes mencionar el método de levantamiento de datos. Allí en el resumen vas a hablar un poquito de las conclusiones, de los hallazgos y un poco las recomendaciones. O sea, después de todo este trabajo de investigación, ¿qué recomiendas tú a la comunidad científica? Puede ser que la recomendación sea hacer más trabajo sobre el tema o con un enfoque diferente, depende según lo que hayas encontrado.
Aquí yo les puse un ejemplo de más o menos cómo se debe elaborar un resumen, aunque como les mencioné yo voy a dejar en el link de la descripción mi tesis de maestría por si a ustedes les sirve. Entonces dice, tesis presentada por Laura Marina Rodríguez Rojas como requisito para obtener el título en Comunicación Social, máster en Economía Aplicada. Describimos un poco el problema, objeto de investigación o de estudio. Bueno, en mi caso fue la elaboración de un segmento económico, económicamente factible con anunciantes en un canal de televisión. Fue un proyecto verdadero. Puedes mencionar los sujetos o grupos estudiados, el método que usaste, los hallazgos, las conclusiones a las que se llegó y el lugar y la fecha en que se realizó el estudio. Recuerde que hay estudios de corte longitudinal que abordan un gran periodo de tiempo y también hay estudios de corte transversal que son como una fotografía en el tiempo y ahí te vas a ubicar. Ahora también puede ser que tu trabajo requiera un epígrafe, que consiste en una cita breve que generalmente se sitúa entre el título y el comienzo del texto. Y los epígrafes pueden hacer referencia a la totalidad del texto o encabezar cada uno de los apartados del escrito. Y la introducción, aquí, bueno, algunos autores dicen que constituye el capítulo 1. Para mí lo ideal es poner la introducción, no capítulo 1. Y básicamente aquí tú vas a invitar a las personas a leer tu tesis, porque en mi caso, pues que fue la elaboración de un segmento económico, mi introducción fue que en Nicaragua adolecemos de programación de calidad, de índole económico, preparado por periodistas que tengan manejo de la terminología económica, y esto produce que muchas veces las personas no entiendan los conceptos económicos. Para subsanar esta situación, yo decidí crear un segmento de economía en un canal de la capital, donde busqué mis propios anunciantes con el objetivo de patrocinar y pagar el espacio y tener ingresos que me permitieran pagar una planilla. Entonces ahí ven en la introducción, yo voy explicando un poco acerca de qué es mi tema y que voy a preparar todo este trabajo de investigación para demostrar que la creación de un segmento económico en Managua, Nicaragua, es económicamente sostenible y es factible. Y en la introducción, ¿qué es lo que va a ir en esta sección inicial? Tiene que ir claro el tema, tiene que ir el problema de investigación, tienen que ir las preguntas de investigación, tienen que ir los antecedentes, la justificación, la hipótesis y los objetivos. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos para que te quede claro qué es lo que tienes que abordar en estas partes. Bueno, obviamente que en la introducción, ¿no?, vamos a hacer una descripción clara y precisa del problema de investigación, es decir, qué originó que yo decida hacer esta investigación. Puede ser que lo haya originado la falta de, basándome en mi tesis, de programas de corte económico que permitan educar a la ciudadanía sobre temas económicos como la inflación, la macroeconomía, que afectan a todas las personas. Tengo que hablar un poquito de los antecedentes, si existen antecedentes de otros programas similares. De hecho, sí, había antecedentes en ese momento de otros programas que habían existido en diferentes medios de comunicación. Entonces, yo expliqué eso. La justificación es que, bueno, quiero demostrar a través de esta tesis que es posible crear un programa económicamente sostenible, un canal de televisión, para educar a la ciudadanía sobre temas económicos. Planteé mi hipótesis y mi objetivo general y mis objetivos específicos, que lo pueden revisar en la tesis que está en el link de la descripción. Ahora, en el caso de los objetivos, quiero decirles que tiene que haber un objetivo general y varios objetivos específicos. Y esos objetivos específicos tienen que derivarse del objetivo general y tienen que estar escritos en verbos en infinitivo terminados en ar, er, ir, como analizar, comprobar, demostrar, describir, argumentar. Entonces es importante también que eso lo tengan en cuenta, porque he visto muchas tesis donde los objetivos no están en infinitivo y eso es un error. Ahora, en el planteamiento del problema, en los antecedentes y en la justificación, te voy a dar algunas preguntas que te pueden ayudar a elaborar estos acápites de la tesis.
En el planteamiento del problema, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de algo? ¿Qué efecto tendrá la variable X si movemos la variable Y? ¿Cómo se relacionan estas variables? ¿Cuál será la cantidad de tal cosa? Ok, estas son preguntas que te pueden ayudar a plantear tu problema de investigación. En los antecedentes tienes que buscar otras investigaciones vinculadas a este tema y que te aporten a tu trabajo. En la justificación, ¿por qué mi trabajo es importante? ¿Por qué yo voy con este tema a aportar a la comunidad científica? O sea, ¿qué me ha movido a elegir este tema? O sea, ¿de qué manera esta tesis va a repercutir sobre otras personas que estén haciendo trabajos de investigación similares, por ejemplo? Ahora, en el tema de las fuentes de consulta, yo quise dejar una filmina para decirles que tienen que tener mucho cuidado a la hora de elegir las fuentes en una tesis. ¿Por qué? Porque hay mucha información en Internet que no es confiable y que no es científica. Entonces, ustedes deben auxiliarse de documentos impresos. Pueden auxiliarse de documentos digitales siempre y cuando esté el autor y sea una persona reconocida en la materia, siempre y cuando se especifique en qué universidad se hizo este documento de investigación. Pueden usar audios, documentos sonoros, pueden usar documentos audiovisuales, pero sí es importante que todas estas fuentes sean académicas. En otras palabras, no usar un blog simplemente, un comentario en Twitter, ni en Instagram, ni en Facebook. Bueno, a no ser que tu tesis sea precisamente el impacto de las redes sociales sobre determinado tema. Pero es muy importante que tus fuentes sean científicas, o sea, que sean trabajos de investigación reales. Es muy importante que consultes a la fuente primaria. ¿Qué cosa es la fuente primaria? Muchas veces, cuando encontramos un trabajo, es una noticia o un análisis de una entrevista. Y muchos estudiantes cometen el error de citar esa noticia. No, hay que irse a la fuente original, a la fuente primaria. O sea, esa entrevista que salió en la BBC, o en el Washington Post, o en el New York Times. Y esa es realmente la fuente que tú vas a citar, no la fuente secundaria. Es posible que te sean útiles documentos históricos, como la Constitución General de la República o algún acta de la UNESCO, de la ONU. Puede ser que necesites fuentes orales, ¿no? Personas que tú entrevistes y recopiles información. Puede ser que necesites fuentes iconográficas, como fotos y dibujos. Puede ser que necesites fuentes materiales, como vasijas, instrumentos. Y también es importante que cites otras fuentes y otras tesis similares a la tuya. Es decir, si tú vas a hacer una tesis, te tienes que garantizar que el enfoque que tú tengas de ese tema sea diferente a todo lo que se ha creado hasta el momento. Pero es casi imposible en esta sociedad de la información que absolutamente nadie haya abordado este tema de investigación, aun sea desde otra perspectiva. Entonces tienes que ir a la biblioteca a consultar otras tesis y también fuentes vivas, o sea, personas que realmente te puedan dar su opinión como expertos en este tema de investigación que tú estás abordando. Entonces, vamos a dejar hasta aquí esta primera parte del video donde expliqué la introducción, los antecedentes, la justificación, los objetivos, el problema de investigación. Y vamos a dejar en una segunda parte todo lo que es el marco teórico, la metodología, los resultados, las conclusiones, la bibliografía, para que el video no me quede tan amplio. Si te gustó este video, te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita, y también te invito a escribirme a mi correo electrónico espanolencasa.latinoamerica@gmail.com, y por supuesto no te pierdas la segunda parte de este video mañana. Bye bye.